Buenas noches, bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. Siria ha condenado enérgicamente la decisión israelí que apunta a la expulsión de decenas de miles de palestinos de su patria, bajo la excusa de que no tienen permiso de trabajo de las autoridades de la ocupación. Una fuente responsable en la Cancillería afirmó en una declaración que la decisión israelí refleja la política de limpieza étnica de la entidad sionista y es una medida encaminada hacia el desplazamiento colectivo que tienen como objetivo deshabitar a los territorios de su población. También constituye una flagrante violación a la ley internacional y a los derechos humanos y hace caso omiso a la voluntad de la comunidad internacional y sus resoluciones. La misma fuente añadió que Siria reafirma la necesidad de una movilización inmediata a escala árabe e internacional para condenar dicha resolución e impedir que sea llevada a cabo, y considera que es sumamente peligroso que se continúe prestando inmunidad a Israel, lo que le permite tomar a la ligera la ley internacional y la voluntad de toda la comunidad internacional. El presidente del Consejo de Ministros, Mohammad Najiotri, mantuvo una reunión con el ministro de Transporte saudita, Yubara bin Abdel Sarbasri, en la cual se pasó revista a las relaciones de cooperación entre ambos países hermanos y se subrayó el deseo común de ampliar sus horizontes en los diferentes ámbitos. Las conversaciones se centraban también en la cooperación bilateral en el área del transporte y la importancia de enlazar la red de transporte terrestre y ferroviaria entre Siria y Arabia Saudita, así como entre los países vecinos árabes y amigos, reafirmando la importancia de aumentar los proyectos del transporte y de la infraestructura que requieren estos, partiendo de la importancia de este sector en la cooperación económica, los contactos sociales, la circulación de artículos y productos y el aumento del volumen de intercambio comercial. El presidente del Consejo del Pueblo, Mahmoud Al-Abrash, examinó con el presidente del Departamento Político de la Organización de Liberación de Palestina, Farouk Kaddoumi, la actualidad en la arena palestina y la importancia del trabajo para contrarrestar las políticas israelíes expansionistas y de asentamientos a expensas del territorio y de los legítimos derechos del pueblo palestino. Las conversaciones durante el encuentro abordaron las medidas racistas del ocupante israelí contra el pueblo palestino y que están encaminadas a la deportación de miles de palestinos y la aplicación de políticas de judaización y de cambiar las características geográficas y demográficas, especialmente en la ocupada ciudad de Jerusalén. Las dos partes subrayaron la importancia de unificar la postura y la visión palestina frente al ocupante israelí y la necesidad de endurecer la posición árabe para recuperar los derechos nacionales del pueblo palestino. El ministro de Información, Dr. Mohsen Bilal, debatió con Kaddoumi los últimos acontecimientos en el escenario palestino y el sufrimiento del pueblo palestino a causa de la persistente política de bloqueo y agresión que practica la fuerza de ocupación israelíes. El ministro Bilal hizo hincapié en el interés de Siria en la unidad de los palestinos por ser la única vía de recuperar sus derechos y alcanzar sus objetivos, señalando que las prácticas de la ocupación israelí de deportar y expulsar a miles de palestinos constituyen una violación a la ley internacional y un desprecio a la voluntad de la comunidad internacional. Por su parte, Kaddoumi aludió al papel desempeñado por Siria por lograr la unidad entre los hijos del pueblo palestino. El ministro de Turismo, Saadallah Al-Khalaa, examinó con una delegación de la UNESCO encabezada por el miembro del Senado francés, el senador Yves Doche, los procedimientos de registro de 8 nuevas ciudades olvidadas en Siria en la lista del Patrimonio Mundial dentro del parque arqueológico más grande del mundo. El ministro Al-Khalaa subrayó la importancia del turismo cultural y patrimonial, que constituye la base para el turismo europeo a Siria, aclarando que las campañas de promoción llevadas a cabo por el ministerio repercutieron positivamente en el continuo crecimiento de la llegada de turistas. Así expresó la voluntad del ministerio de cooperar con el Ministerio de Cultura y la organización de la UNESCO en la realización de este proyecto estratégico para el registro de 8 nuevos sitios arqueológicos para que se incluyan en la lista del Patrimonio Mundial. Por su parte, el senador francés destacó la importancia de la cultura siria y su riqueza civil, expresando su admiración por el deseo y el desarrollo de los productos turísticos sirios y por las medidas que realiza el ministerio en el ámbito de los sistemas de gestión de los sitios arqueológicos.
En los territorios palestinos ocupados, 4 palestinos cayeron mártires y otros varios resultaron heridos durante enfrentamientos entre un grupo de la resistencia palestina y unidades del ejército de la ocupación israelí que irrumpieron en el campamento de Breish, situado en pleno centro de la Franja de Gaza. Así, al mismo tiempo en que las ambulancias no hayan podido llegar al lugar para trasladar a los heridos, tanques de la ocupación invadieron la Franja de Gaza en medio de un intenso bombardeo de misiles por parte de los aviones bélicos sionistas contra los ciudadanos palestinos. Por otra parte, las brigadas de Al-Aqsa asumieron la responsabilidad de interceptar a una fuerza especial del ejército de la ocupación israelí mientras intentaba infiltrarse en el este del campamento de Breish, causando bajas entre los soldados israelíes. En la ocupada Cisjordania, decenas de colonos irrumpieron en la sede del sepulcro del profeta Yosef en Nablus, apoyados por las fuerzas de la ocupación israelíes, que impusieron un cordón de seguridad y dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra los palestinos que interceptaron a las fuerzas agresoras. Asimismo, las fuerzas israelíes irrumpieron varios barrios de la ciudad de Hebrón, al oeste de Cisjordania, y han intensificado sus puestos de control militares en las entradas de las ciudades. También detuvieron a los palestinos durante largas horas y les entregó avisos para acudir a los centros de seguridad. En las repercusiones de la decisión del ocupante de deportar a los ciudadanos palestinos de sus hogares, el mufti de Jerusalén y de toda Palestina, Mohammad Hussein, advirtió de la gravedad de la decisión de la ocupación militar y sus objetivos de lograr un desequilibrio en la situación demográfica en los territorios palestinos para facilitar su control. El secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica, Ekmel Eddin Ihsanoglu, afirmó que los palestinos tienen el derecho de residir donde quieran sobre la tierra de su patria, aclarando que la decisión de Israel de restringir su libertad de residencia es una violación flagrante al derecho internacional y a la Cuarta Convención de Ginebra. Ihsanoglu lanzó un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de los derechos humanos para que adopten medidas urgentes para disuadir a Israel. Cabe destacar que instituciones y organismos palestinos condenaron la decisión israelí de expulsar a miles de palestinos de Cisjordania, afirmando que esta decisión viene en el contexto del plan sionista destinado a judaizar los territorios árabes ocupados, a consagrar un régimen de apartheid sionista y a evitar que el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén de capital. Continúan por tercer día consecutivo el proceso de votación de las elecciones presidenciales y parlamentarias sudanesas tras la decisión del Comisionado Nacional Electoral de prolongar el proceso de votación por otros 2 días. Es de señalar que 16 millones de electores sudaneses en 21 provincias participan en dichas elecciones. Más de 8 candidatos compiten por la presidencia a su frente el presidente sudanés Omar Ahmad Hassan Bashir, mientras 14.000 participan en las elecciones del Parlamento y de los consejos municipales. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan rechazó hoy apoyar los esfuerzos del presidente Barack Obama para imponer nuevas sanciones contra Irán, aseverando que su país está dispuesto a desempeñar el papel de mediador en el expediente nuclear iraní. En declaraciones concedidas al canal satelital estadounidense CNN, Erdogan afirmó que Turquía mantiene una alianza estratégica con Irán desde el siglo XVII y trabaja por alcanzar una solución diplomática a este callejón sin salida, aseverando que tiene fe en que existen dichas soluciones. Erdogan agregó que se encuentra en Washington para buscar una solución diplomática, ya que los miembros del acuerdo de no proliferación de armas nucleares deberían trabajar juntos para conseguir este objetivo, subrayando que Turquía puede desempeñar el importante papel de mediador. Erdogan destacó que el mundo hace caso omiso al hecho de que Israel no firmó el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, insistiendo en que su país no quisiera que existan armas nucleares en la región. Por último, Erdogan expresó su deseo en que Israel contribuya en el logro de la paz, declarando al mismo tiempo que se demostró la dificultad de este tema debido a las declaraciones de los responsables israelíes.